Bienvenidos a una nueva emisión de Es Así y Punto. Richard Méndez, José del Valle, les damos la bienvenida. Richard, hoy quiero hablar de Qatar, un país que no conoce el fair play y su próxima víctima es Kylian Mbappé. Esta noche, el clásico de la CONCACAF, los dos gigantes del área, aunque son enanos en el contexto del fútbol mundial, hoy se enfrentan en Guadalajara. Pochettino ha ninguneado el partido, pero para el Vasco Aguirre es ganar o ganar. ¿Cómo le va, Richard? ¿Qué nos trae para Gusto hoy? como siempre, José, amigos. En Es Así, Punto, yo hoy le traigo dos temitas bastante interesantes. Uno, ¿será real? ¿Es una fantasía? ¿Es un mito? ¿Es algo de leyenda? ¿Es esos cuentos que nos daban para dormir? Aquello del virus FIFA. Les voy a dar mi opinión sobre eso. La selección de Inglaterra ahora no es Guardiola, ahora parece que es Tuchel. Sigue tirando flechazos a ver si una de las mejores generaciones de Inglaterra logra tener un técnico que merezca tanto nivel de fútbol. Lo discutimos en un ratito junto a José del Valle. Así arrancamos. Es así y punto. Qatar, un país con muchísimo dinero. Y el dinero te compra influencia. El dinero hasta te puede comprar una Copa del Mundo, como ocurrió en el 2022. Recordemos cómo fue la votación. Uno de los votos clave fue de Francia. En ese entonces, el presidente del país, Sarkozy, con Platini, allanaron el camino para que Qatar recibiera ese voto clave. ¿Qué recibió Francia en retorno? Una gran inversión del país árabe. Una inversión sin precedentes en carreteras, en infraestructura, claro, para devolverle el favor de haber votado por Qatar, un país que claramente no estaba preparado para organizar una Copa del Mundo, que en ese entonces no tenía estadios de fútbol, no tenía tradición y sigue sin tenerla, y en ese entonces había países mejor posicionados como Estados Unidos, por ejemplo, para albergar una Copa del Mundo. Qatar, con mucho dinero, se ha hecho un hueco en el contexto del fútbol. Compraron al Paris Saint-Germain y convirtieron al conjunto parisino en un equipo que año tras año gana la Ligue 1. El sueño era ganar la Champions y para eso ficharon a Mbappé, a Neymar y a Kylian Mbappé. Pero no lograron el objetivo. Pero si algo le cae mal a la gente influyente, si algo le cae mal a los multimillonarios, es que una persona los ningunee. Y eso fue lo que hizo Kylian Mbappé, que se dio cuenta que ese proyecto deportivo no iba a ningún lado. Kylian Mbappé se dio cuenta que con esa colección de cromos, que en un equipo de PlayStation su carrera se había estancado y por eso decidió fichar por el Real Madrid. A Qatar le molestó muchísimo de que Mbappé se haya ido y que encima se haya ido costo cero. Que Mbappé no les haya dejado ni un solo euro por su traspaso al Real Madrid. Por eso se negaron a pagarle el salario. Por eso la temporada pasada en algunos partidos Luis Enrique lo mandó a la banca, porque los árabes, los cataríes estaban sumamente molestos porque Kylian Mbappé les había dicho hasta aquí. Hubo varios veranos donde yo decía, ¿por qué Kylian Mbappé le dice que no al Real Madrid? Ahora empiezo a entender. La verdad que nadie sabe la influencia que tiene Qatar. No sabemos qué tipo de presión recibió Kylian Mbappé. Finalmente, juega para el Real Madrid y como está estipulado en el contrato, está cobrando el sueldo que el Paris Saint-Germain le debe, que son cerca de 55 millones de euros. Esto es un litigio que irá a los tribunales. Y justamente en esta semana, donde van a arrancar las audiencias de Kylian Mbappé contra el Paris Saint-Germain, nos levantamos con una versión periodística proveniente desde Suecia, que en esta fecha FIFA, específicamente en el 10 de octubre, Mbappé estuvo de fiesta con sus amigos y hay una acusación de violación, de acoso sexual. La fiscalía sueca todavía no nombra a Kylian Mbappé, pero claramente están tratando de implicar a Kylian Mbappé, le están ensuciando la cancha. Kylian Mbappé de manera correcta ya salió a desmentirlo en redes sociales, pero esta es una prueba más de que Qatar no conoce el fair play. Compraron una Copa del Mundo, compraron muchísimos futbolistas, han comprado influencia y no pueden tolerar que Kylian Mbappé les haya dicho hasta aquí llegué,
no pueden tolerar que Kylian Mbappé haya escogido al Real Madrid por delante del Paris Saint-Germain. Ellos no pueden entender cómo Kylian Mbappé priorizó la gloria en lugar de la plata, porque para ellos el dinero lo es todo. Aquí es muy importante que la FIFA respalde a Kylian Mbappé. Hay un contrato firmado, por ende, esos 55 millones de euros se los tienen que depositar a Kylian Mbappé. Pero es importante que también la FIFA respalde a uno de los mejores futbolistas del planeta, a uno de sus mejores activos, y que no deje que Qatar le ensucie la imagen. El Real Madrid tiene que salir a respaldar a su máxima figura. Y todos nosotros, los medios de comunicación y los aficionados, siempre y cuando Mbappé no sea encontrado culpable, hay que defenderlo. Obviamente, si Mbappé acosó, si violó a alguien, eso no tiene defensa. Tendrá que pagar las consecuencias. Pero el timing aquí llama la atención. Justamente la semana donde van a empezar las audiencias, aparece esta filtración en Suecia. Yo le creo a Kylian Mbappé, yo no le creo a Qatar. Ahora con dinero, con influencia, le están ensuciando la cancha a Kylian Mbappé. Y eso no se vale. Es así. Y punto. Qué buen tema. Quizá un tema, José, del que yo tenía muchas ganas de hablar hace mucho tiempo. A ver, creo que el mayor problema fue permitir que el fútbol se convirtiera en un escenario ideal para el que llegara con petrodólares, hiciera y deshiciera, comprara y pagara las cosas que a veces se logran con méritos. Evidentemente, Qatar no tenía los méritos como para organizar una Copa del Mundo, pero Qatar hizo un gran mundial. No le podemos quitar mérito a la organización que se terminó de hacer y la construcción de los estadios y toda la logística que se armó en la primera Copa del Mundo hecha en el Oriente Medio. Pero ciertamente Qatar nos acostumbró desde la compra de un equipo a que pues, el que paga está en todo su derecho de exigir. Y en algún momento Kylian Mbappé terminó aceptando las presiones no solamente del gobierno qatarí, no solamente del Paris Saint-Germain, sino incluso del gobierno francés. En aquella cesión de oportunidades para irse al Real Madrid, donde Kylian Mbappé pues, accedió finalmente a presentarse con Al Khelaifi en el Parque de los Príncipes y mostrando la camiseta con la renovación. Cierto es que para Qatar no es un problema el dinero. No lo vamos a descubrir ahora. El problema que sí es que se le vea como algo serio, como alguien que de verdad invierte con la cabeza puesta en construir un proyecto de equipo. Y es lo que ha sucedido con el Paris Saint-Germain. Es lo que sucede cuando el Estado está involucrado directamente en el fútbol, y más todavía cuando la FIFA le abre la puerta. Si hay una de las cosas en las cuales la FIFA, en algunos casos, no en todos, porque la ley no aplica para todo el mundo, ha tratado de ser implacable como para suspender a una federación, como para desafiliarla momentáneamente, claro está, es bajo el argumento de la intromisión del Estado en asuntos del fútbol. Que me pregunten a mí si Qatar, cuando tiene a uno de los emires, a uno de los miembros de la familia real, como presidente de su propia federación, si eso no es injerencia del Estado, del gobierno del país directamente del fútbol, yo no sé qué podrá hacerlo. Pero claro, se puede mirar para otro lado en el caso de FIFA, siempre y cuando pues haya dinero para un proyecto como el de la Copa del Mundo, para organizar un mundial, buen mundial por cierto, donde algunos se beneficiaron de lo que sucedía en cancha. Pero eso lo podemos dejar para otro día. En el caso de Qatar, es que en algún momento el que pone los petrodólares se va a aburrir y se va a alargar. Y de lo mejor pondrá el dinero en otra especialidad, en otra disciplina o en otro evento. Porque esto suele ser así, porque la historia nos lo ha demostrado tantas veces. Hay un ejemplo muy claro en los Estados Unidos. ¿Qué sucedió con el New York Cosmos? El regreso del New York Cosmos a la actividad precisamente se vio motivado por los petrodólares, los que vinieron del Medio Oriente. Se cansaron de perder dinero y un día dijeron, pues no gasto más en el fútbol. Y lo tiró para otro lado. Y el New York Cosmos pues quedó colgando como si fuese una de las bolitas del arbolito de Navidad. Obviamente Qatar no va a dejar tirado un club tan grande como el Paris Saint-Germain, pero lo podrá vender en el futuro. Eso sí, futuro en el cual se aburran de que ya le empiecen a exigir un poquitito de seriedad a las formas. Y es que el fútbol requiere seriedad. Mientras sigamos teniendo líderes o ejecutivos sonrientes que hagan de payaso frente al que pone el dinero,
pues nos seguirán viendo la cara de tontos a todos los que amamos y queremos defender el fútbol. Lo de Mbappé y lo del Paris Saint-Germain es solamente un ejemplo. La obtención de una Copa del Mundo es otro. Pero en la medida que les vas abriendo puertas y les vas dejando entrar al que tiene dinero para que haga y deshaga, pues en algún momento van a desbloquear un nivel que es demasiado peligroso. Y eso es lo que se tiene que ahorrar el fútbol. Sí. No condenamos el acoso sexual, perdón, no vamos a hacernos los tontos si hay una acusación de acoso sexual, mucho menos de una violación. Por supuesto que las autoridades tienen que investigar a fondo, pero aquí queda la sensación de que Qatar le está jugando sucio a Kylian Mbappé. No se vale manchar la imagen de las personas, porque hoy lamentablemente la percepción es la realidad. Cuando una mentira se repite muchas veces, y hoy producto de las redes sociales hay mucha gente que de inmediato emite un juicio de valor, que condena a las personas, que los tacha como violadores o acosadores sin tener las pruebas suficientes. El daño ya está hecho, pero es importante que la FIFA, el Real Madrid, salgan a respaldar a Kylian Mbappé. El Paris Saint-Germain y Qatar son malos perdedores dentro y fuera de la cancha. No se vale jugar con la imagen de Kylian Mbappé. Es así y punto. Siempre hablamos del virus FIFA, aquel terrible virus que se esparce con los internacionales, con los jugadores más destacados de cada uno de los clubes cada vez que son llamados a su selección. Incluso antes de la fecha FIFA, empezamos a hacer como aquel juego tratando de adivinar quién es el que se va a caer ahora, quién es el que va a llegar lesionado después de compartir con su selección entre 7 o 10 días de concentración. Al final, siempre es culpable la selección, es culpable la federación. Son muchos partidos que se juegan con la selección. Nadie habla de los clubes. La más reciente lesión o complicación, porque no llega a tal lesión de parte de Lamine Yamal, en algún momento encendió las alarmas del Barcelona. Y la Federación Española, antes que saliera a decir cualquier cosa, pues le dejó regresar a la joven estrella del conjunto azulgrana, a suelo catalán. Ahora el problema viene después. Hoy no hay motivo para decir que Lamine Yamal se ha lesionado o se ha roto por culpa de la convocatoria de la Federación o de la selección española, la maluca selección española que lo lleva a jugar un torneo tan inútil como la UEFA Nations League. La realidad es que ni Lamine Yamal ni Dani Ceballos, porque Dani Ceballos también se rompió jugando con el Real Madrid, Nico Williams y muchos otros, así como el propio Rodri, se lesionan estando en sus equipos. Ahora, ¿qué diferencia puede haber cuando un jugador pasa la mayor parte del año jugando con su equipo, no cumpliendo tiempos de descanso que requieren, no cumpliendo una pretemporada como merece un futbolista, cuando estos jugadores son llevados incluso a esas giras inútiles porque no son partidos de pretemporada, cuando los llevan a jugar a Asia o los traen a Estados Unidos y no hay una preparación acorde para el arranque de la temporada? Solamente son giras para recaudar plata, para guardar dinero, para generar dólares. Eso sí le gusta mucho a los clubes. A veces los jugadores no logran tener el descanso suficiente, arrancan mal una temporada, logran después compensar, pero en el caso de jugadores como Lamine Yamal, en un club que hoy tiene tantos problemas para sustituirle, que no tiene profundidad de plantilla porque viene atravesando problemas económicos y simplemente porque Lamine Yamal es el mejor jugador que tiene el FC Barcelona, que ni Xavi ni Hansi Flick pueden echarlo al banco de suplentes. Tienen que usarlo porque para eso está. Pero el sobreexceso de partidos, de entrenamientos, de luego concentraciones también con la selección hacen que Lamine Yamal pues sufra lo que ha sufrido en esta oportunidad, una sobrecarga, que no es otra cosa que exceso de fútbol, exceso de entrenamiento, exceso de trabajo. Esas horas extras no las hace con la selección, las hace con su club. Entonces, no es un virus FIFA, es lo que se ha etiquetado, es lo que se ha tratado de estigmatizar. El virus lo vive el jugador todo el año, cuando el club y la selección no le dan ni la oportunidad del descanso, ni tampoco el tratamiento adecuado para que se recupere de las lesiones. Esa es una realidad que solamente sufren los futbolistas y que el jugador no tiene forma de decir que no. No tiene forma de decirle que no a un club que le pone tanta plata por delante y que siendo tan jóvenes a veces dicen, ya la vida la hice, ya la vida me la arreglé a mí y a mi generación. Y en el caso de la selección existe algo que no paga el dinero
y que es el deseo del jugador de vestir los colores de la camiseta nacional. Para un futbolista es incluso más importante que jugar con su club cualquier torneo, poder ganar una Copa del Mundo. Porque si algo con lo que no pueden competir los clubes, por más torneos que nos inventen, por más versiones de Liga de Campeones de Europa, porque los quieran crear una Superliga, nunca va a alcanzar el éxito de un torneo de clubes a lo que significa ganar una Copa del Mundo. Es el torneo más importante para todo futbolista. Entonces el jugador no se va a negar ni a uno por lo que le paga, ni a otro por lo que significa sentimental y emocionalmente haber logrado un título como ese con la selección de su país. Es un riesgo que el futbolista acepta, pero lo acepta sin darse cuenta que está solo en esta lucha. Está aislado de todos. Porque si bien hay un sindicato de jugadores que supuestamente debe proteger al futbolista, FIFPro está más cerca de los caprichos de los clubes, de los caprichos de la UEFA o de la propia FIFA. Solamente se queja cuando no le pagan a tiempo el sueldo al jugador, cuando le deben plata. Claro, todo es dinero a veces para algunos. Para otros también debe contar un poquitito la parte humana, la parte física, el cansancio. Y si FIFPro quisiera hacer algo realmente por los jugadores, si se preocupara por la salud del futbolista, si los clubes se preocuparan realmente de que sus jugadores no se caigan cuando estén por llegar a jugar algún partido o cuando vengan de alguna concentración con la selección, pues sencillamente tienen que regular la cantidad de veces que un futbolista sale a la cancha. Limitar la cantidad de partidos de un jugador al año pareciera ser una idea noble. El tema es que esto va a golpear directamente a los clubes, que son los que más lo usan y obviamente son los que más plata pagan por el jugador. El futbolista al final es un ser humano. No importa que le paguen mucha plata. A mí no me importa si un jugador gana tanto dinero como para que se le esté tratando como un esclavo y tenga que jugar sí o sí todos los partidos. Porque son humanos, porque se van a romper en cualquier momento. Lo más lógico es que los futbolistas empiecen a darse cuenta que el juego no todo es dinero y que en el juego no todos tus socios son tus amigos. Es decir, a veces no es el agente, a veces no es el club, tampoco es la FIFA y probablemente tampoco lo sea la federación. El futbolista tiene que agremiarse con alguien que le defienda realmente y no solamente que le cuide por el dinero, que le cuide por su salud, que le cuide por su integridad, que el futbolista es el activo más importante que tiene el fútbol y que no lo podemos dejar perder. ¿Tienen responsabilidades todos los actores? Sí, pero principalmente el futbolista tiene que romper con esto. El futbolista tiene que agremiarse y hacerlo de una manera que le permita estar en una asociación noble con la profesión del jugador de fútbol. Es así y punto. Me encantó este tema, Richard, y me parece bárbaro la forma en la que usted lo termina enfocando y ofrece el contexto para mí correcto. Porque no es el virus FIFA, esto es el virus fútbol. Todos son culpables, Richard. Y le voy a dar algunos ejemplos sumando a todo lo que usted ya dijo. El Mundial de Fútbol, de 24, pasó a 32 y ahora se va a jugar con 48 selecciones. Esto es muy simple, la matemática es clara. Más equipos, más partidos, más dinero. El fútbol es una industria, ha dejado de ser un deporte, es un negocio sumamente lucrativo y lo que busca la FIFA es justamente eso, generar más ingresos, más riqueza para poderla repartir. Lamentablemente muchas veces ese dinero no va al fútbol, sino se termina quedando en manos de muchos directivos. Segundo, Richard, no nada más pasa por la FIFA. A ver, tenemos que sumar también el Mundial de Clubes que usted mencionaba, ¿no? Por primera vez un Mundial de Clubes con 32 selecciones. Encima se va a jugar en el verano, donde en teoría la mayoría de clubes en el mundo necesitan ese tiempo para hacer una buena pretemporada, para que el jugador se ponga bien físicamente, para aguantar esa maratón que conlleva 50, 60 o hasta 70 partidos en el año. Muchas veces en el verano es donde el jugador se termina fortaleciendo desde lo físico para poder aguantar ese trote sumamente exigente a lo largo de la temporada. La FIFA tiene su culpa, por supuesto. Ahora la Liga de Naciones de la UEFA, la Liga de Naciones de la CONCACAF, más equipos, más partidos, volvemos a lo mismo. Pero esto no nada más pasa por culpa de la FIFA. La UEFA Champions League, Richard, de 32 equipos, ahora se juega con 36 y hay más partidos en la fase de grupos y para los equipos que no terminen entre los primeros 8 hay un repechaje de ida y vuelta. Es decir, le estamos sumando 4 partidos más
a la competencia de Champions, que hoy por hoy es la referencia en el mundo. La Liga de España no se puede quejar porque antes la Supercopa se jugaba en España, ahora se la llevaron a Arabia Saudita y Javier Tebas quiere traer partidos de la Liga a Estados Unidos. La saturación del calendario no nada más son los partidos, son los viajes, y Richard lo sabe muy bien, especialmente los viajes transatlánticos. El jugador de lo que más se queja es de esos largos viajes, pasar 9 horas en un avión, más allá de que viajan con muchísimas comodidades, por supuesto que el cuerpo lo termina resintiendo. La Liga Premier de Inglaterra, que hoy uno de los máximos jerarcas del fútbol inglés está culpando a la FIFA. La Liga de Inglaterra es la única en el mundo que juega 2 torneos de Copa, la Copa de la Liga y la FA Cup. O sea, hay margen para reducir la cantidad de partidos, pero nadie lo quiere hacer porque, reitero, el fútbol se ha vuelto un negocio, hay muchísimo dinero de por medio y el futbolista es el que también termina recibiendo gran parte de esa riqueza. Es increíble los traspasos superando los 100 millones de euros o los 220 que pagaron por Neymar. Hoy todos los futbolistas que están en los equipos importantes son millonarios, pero muchos de los jugadores que juegan en equipos normalitos de la segunda línea de Europa también son millonarios. Y para finalizar, Richard, usted tocaba un punto fantástico. Hay que agremiarse, porque la FIFPro hace mucho ruido, ¿no? Recuerda, Richard, en diciembre que siempre sacan, este es el mejor 11, que bla, bla, bla. Pero cuando hay que sentarse a negociar, cuando hay que poner presión, no tienen peso, no existen. El jugador es sumamente ingenuo, porque no se ha dado cuenta que ellos tienen el poder. Sin payasos no hay circo. Rodri el otro día hablaba de una huelga. Perfecto, que lo hagan. Ellos tienen el poder para hacerlo. Ellos tienen el poder para cambiar el status quo del fútbol. Pero si no se agremian, si no van como bloque, nunca va a pasar absolutamente nada. Así que me encantó este tema, Richard. Y para finalizar, usted lo dijo de manera correcta. Todos son culpables. La FIFA, las federaciones, y también hay que responsabilizar al futbolista porque hoy cobra muchísimo dinero y por eso muchos de ellos se quedan calladitos. A veces cobrar tanto dinero, recibir tanto, por algo que al fin y al cabo termina siendo un juego de niños, porque eso es el fútbol, un juego de niños, pues para algunos termina siendo vender todas tus voluntades al capricho del que paga. Y bueno, como el que paga tiene derecho a pedir y a exigir, así le termina sucediendo al futbolista. Si tomamos en cuenta que el verano de este año hubo Copa América y hubo Euro, y el próximo año habrá Mundial de Clubes en el verano, y al año siguiente habrá Copa del Mundo también durante el verano, estamos hablando que son 3 años de manera consecutiva donde futbolistas de élite, europeos y sudamericanos en su mayoría, no tuvieron descanso. Estamos hablando de 3 años sin vacaciones prolongadas, sin una pretemporada después de esas vacaciones acorde. Ojo, y me faltaba que también hubo Juegos Olímpicos. Entonces el futbolista cada vez está más desgastado, más destruido, pero además se le va a seguir exigiendo más. Y exigirle más significa jugar más partidos. Los equipos tienen que facturar, a algunos porque se han acostumbrado a generar riquezas y a otros porque les hace falta juntar dinero, como le sucedió al Fútbol Club Barcelona. ¿Se acuerdan cuando después de jugar un partido de liga se montaron en un vuelo charter directo a Estados Unidos para jugar un amistoso molero frente al América y cobrar solamente $5 millones? A ese nivel está el fútbol. Al de sacar unos jugadores de una cancha, montarlos en un avión, cruzar el océano Atlántico, venir a Estados Unidos para jugar otro partido de fútbol y después regresarse. Porque el dueño necesita cobrar parte de lo que ha invertido en la institución. Al futbolista lo están acabando los dueños de equipos, los presidentes de las instituciones del fútbol y, por supuesto, entre representantes y la negligencia del propio futbolista. Es así y punto. Esta noche en Guadalajara se jugará el clásico de la CONCACAF. Y la verdad, Richard, a mí me molesta cuando los técnicos me mienten. Especialmente cuando me mienten en la cara. Yo sé que a veces muchos entrenadores dicen algunas cositas para desviar la atención, pero cuando Mauricio Pochettino se sienta ante los medios de comunicación y dice, es un partido importante, somos competitivos, yo y mis futbolistas siempre queremos ganar hasta en las canicas. Perfecto, qué bueno, gran discurso.
pero después la realidad es otra. Cuando uno ve la cantidad de futbolistas que no estarán hoy con Estados Unidos, Christian Pulisic, Weston McKennie y Ricardo Pepi, que estuvieron contra Panamá, el técnico les dijo: tranquilos muchachos, no hagan el viaje a México. Uno entiende que muchas veces hay lesionados, uno entiende que muchas veces hay futbolistas que no pueden estar, pero estos 3 jugadores importantes, todos ellos titulares, no van a jugar esta noche por elección del técnico. Tampoco estará Zach Steffen, y a eso le tenemos que sumar las bajas ya confirmadas, ¿no? Que sabíamos, la de Gio Reyna, la de Tim Weah, la de Balagun y otros futbolistas importantes en la selección nacional de los Estados Unidos. Mauricio Pochettino está desperdiciando una gran oportunidad. Primero, porque acaba de llegar, recién va a dirigir su segundo partido. ¿Y de qué se quejan los seleccionadores de hoy? Que no tienen tiempo para trabajar, que no tienen muchos entrenamientos para afianzar y establecer una idea futbolística. Y cuando llegan estas fechas FIFA, el técnico da ventajas. Le termina dando vacaciones a muchos jugadores. Es vergonzoso. Mauricio Pochettino se está equivocando. Además, también está desperdiciando otra oportunidad, que es de dar un golpe sobre la mesa, porque una cosa es ganarle a México en Estados Unidos. Es cierto, últimamente, en el pasado reciente, Estados Unidos se ha impuesto a México. Estados Unidos ha establecido una pequeña hegemonía, ganando en múltiples ocasiones la Liga de Naciones de la CONCACAF, ganando Copa Oro cuando fue con sus titulares y ganando varios partidos amistosos. Pero todos esos cotejos se jugaron siempre en suelo estadounidense. Hoy, que Pochettino y Estados Unidos tenían la chance de jugar en un ambiente hostil, de jugar de visitantes contra México, muchos de los titulares no van a estar. En la historia del fútbol, Estados Unidos en territorio mexicano contra México nada más tiene una victoria. La localía, por supuesto, que cuenta. Hoy era una buena oportunidad para demostrar que Estados Unidos también le puede ganar a México en México y no nada más en Estados Unidos. Aquí Pochettino se equivoca. Primero, porque nos miente. Segundo, porque termina desperdiciando una gran oportunidad. Y esto lo único que genera es tirarle más presión al Vasco Aguirre. Porque si México no le gana a este equipo B, diagonal C de Estados Unidos, el ambiente se va a volver más hostil para el Vasco y para esta generación de futbolistas mexicanos que muchos de ellos no tienen nivel de selección. El Vasco Aguirre para mí llegó con el pie izquierdo. Primero que todo, no era el técnico idóneo. El Vasco Aguirre ya sabemos lo que es y ya tuvo sus chances. Mundial 2002 y Mundial 2010 y México se quedó en el mismo lugar de siempre. El Vasco Aguirre es un técnico ordenado, disciplinado, que apela al antifútbol, apela al orden, a la disciplina, a empatar y después ver cómo gana. Nunca le podemos exigir buen fútbol y espectáculo a los equipos de Javier Aguirre. Es un bombero, es un experto en ese tipo de trabajos, pero hoy México necesita un entrenador que lo lleve al siguiente nivel. Regresó el Vasco y termina convocando básicamente a los mismos. Y nos habían vendido que el Vasco Aguirre no se deja imponer, que el Vasco Aguirre no deja que los directivos se metan en su trabajo. Primera convocatoria y no está el Chucky Lozano, pero el Chucky Lozano no está por decisión del técnico, no está porque los directivos en este momento lo tienen vetado. Yo aplaudo que le hagan un homenaje a Andrés Guardado, pero ayer el Vasco dijo en conferencia de prensa que Andrés Guardado va a ser titular. Por favor, una cosa es que entre el minuto 90 y que todo el Akron le aplauda y reconocer la gran trayectoria de Andrés Guardado, y otra cosa es ponerlo de titular en un partido amistoso cuando el entrenador lo que necesita es consolidar un 11, cuando el entrenador lo que necesita es ver futbolistas que le puedan servir de cara al próximo proceso. El Vasco Aguirre, que le abrió la puerta a los naturalizados en el 2002, lo vuelve a hacer ahora con Germán Berterame y seguramente vendrán Quiñones y muchos futbolistas más, porque ese es el mal endémico de México. No tienen futbolistas clase A, no tienen futbolistas de jerarquía y lamentablemente se terminan equivocando. Sí, el Vasco Aguirre tiene sus culpas, como las tuvo Jimmy Lozano, Coca o el Tata Martino, pero el problema de México pasa por sus futbolistas. Habiendo dicho todo eso, Richard, hoy a México lo único que le sirve es una victoria. El cómo no importa, si es de punta y para arriba,
si es jugando a lo Vasco Aguirre, estacionando el autobús, si lo termina ganando con una pelota parada al minuto 93, si lo termina ganando con un penal inexistente porque el árbitro quiere ayudar a México, hoy no importa. El aficionado mexicano lo que quiere son resultados. El aficionado mexicano lo que quiere es que su selección le devuelva la esperanza y le dibuje una sonrisa en el rostro. El aficionado mexicano está harto de que el vecino, Estados Unidos, esa potencia en todos los deportes, menos en el fútbol, hoy ya es superior a ellos también en el deporte número 1 en México, que es el fútbol. El aficionado mexicano lo que quiere es, hay que ganar, y para eso trajeron al Vasco Aguirre. Basta de excusas. Hoy, contra esta selección de Estados Unidos, México tiene que ganar, y en la medida de lo posible, Richard, ganar, gustar y golear. Es así, y punto. Y vaya, José, que está lejos México de eso y está muy lejos de Estados Unidos de eso. Es más, están muy lejos de llamarse el clásico, porque uno podría decir, son las dos potencias de la CONCACAF. ¿Qué clásico se está jugando cuando parte de tus jugadores más interesantes, pues, los dejas fuera de una convocatoria para que regresen con sus equipos, para que tomen unos días antes de volver a la actividad en sus clubes, en el caso de Pochettino? ¿O qué clase de nivel de clásico es un rival que va también a coorganizar la Copa del Mundo junto con Estados Unidos, pero que hoy en día no tiene ni profundidad de jugadores, ni plan de juego, y a lo poco que falta para el Mundial? Porque la Copa del Mundo se juega en el verano del 2026. No hay demasiado tiempo para tener lista una selección que esté con los resultados y la expectativa que se le ha vendido hoy al fanático mexicano. La gran colección de desatinos directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, de los clubes también, que son a su vez los dueños de la Federación Mexicana, porque son ellos los que deciden quién es el que preside en el máximo ente del fútbol mexicano, también han cometido sus gravísimos errores. Hoy en día Estados Unidos, ese que por años estuvo lejos del nivel del fútbol mexicano, ese Estados Unidos que en otrora se comía goleadas insospechadas, es una amenaza que hace temblar parte de la estabilidad y de la tranquilidad de los directivos del fútbol mexicano. Llegar y ganarle a Estados Unidos, como usted lo dice, José, es una obligación, así sea de punta para arriba, así sea colgados del travesaño, pero hay que ganarle a Estados Unidos. Hay que mandar alguna señal positiva para el fanático mexicano. Hay que sembrar un poco de fe de cara al evento que tendremos en el verano del 2026, donde México va a ser uno de los 3 organizadores. Pero si gana México, se siembra un poquitito de esa esperanza. Llámese Andrés Guardado, o el que traiga, o el que ponga en la cancha el Vasco Aguirre. Si tiene que nacionalizar a Berterame, si tiene que utilizar mucho más a Quiñones que a cualquier otro nacido en México, eso quedaría atrás, porque se logra convencer un poco de que las cosas empiezan a cambiar. Pero en el caso de Estados Unidos, en este clásico, si Estados Unidos pierde por goleada en su visita a suelo mexicano, pues no va a haber ningún despido. No va a haber un solo titular en ningún diario en inglés en todos los Estados Unidos. Y vaya que en Estados Unidos hay miles de periódicos. No va a haber ni siquiera un noticiero deportivo que abra con esa noticia. ¿Sabe por qué? Porque para el estadounidense no es importante ganarle a México. Mucho menos lo va a hacer perder un partido de fútbol con México. México encuentra en Estados Unidos, los directivos del fútbol mexicano encuentran en Estados Unidos una oportunidad. Sí. Una oportunidad de ganar algunos aplausos. Aplausos de esos que casi que hubo que convencer para que se metieran a la cancha para ver jugar un partido contra los suplentes del Valencia de la Liga Española. El fanático mexicano está exigiendo, está despertando, pero todavía pareciera ser que hay directivos que creen que el fanático es tonto y que todavía le pueden dar espejitos y sacarles el oro. Y cuando digo sacarles el oro, es darles la oportunidad que tengan una ilusión y hacerlos seguir creyendo que el fútbol mexicano está en otro nivel. Este clásico de la CONCACAF, creo que de clásico no tiene demasiado, pero sí tiene algo que es clásico. El clásico sentirse urgido que tiene hoy México a poco tiempo de disputar una Copa del Mundo donde son organizadores. Richard, es así, punto. A ver, para finalizar, nada más digo lo siguiente, sumando a lo que usted comentaba. Pochettino por eso se da el lujo de dejar a todos esos futbolistas fuera.
Hoy Pochettino puede perder, puede ser humillado, puede ser goleado, y en Estados Unidos nadie le va a recriminar. Esa es la diferencia de dirigir en un país de fútbol o en un país de fútbol americano, de béisbol, de hockey o de básquetbol. Eso es Estados Unidos. En Estados Unidos a nosotros los inmigrantes como Richard y a mí sí nos importa el fútbol. Al estadounidense como tal, le importa la selección cuando se juega la Copa del Mundo, porque el estadounidense, eso sí, es muy patriota, se envuelve en la bandera y cuando ve que alguien lo está representando, pues apoya, pero no está en el día a día. Esa es la ventaja que tiene Pochettino y esa es la desventaja que tiene el Vasco Aguirre, que llegó para ser el Rey Midas, el tipo que iba a solucionar los males endémicos del fútbol mexicano, y en 3 partidos ha sido más de lo mismo. Es así y punto.